Bueno, ya está en línea el señor Diego Quindimil, psicólogo. Con él vamos a conversar acerca de una palabra que resulta un tanto compleja, pero es muy fácil de aprender así si te gusta el tema de la mitología griega, porque deriva de ello. La sisifemia, nuevo trastorno laboral que afecta a los trabajadores del mundo, no solamente argentinos. Y al final nos va a responder seguramente Diego cuál es el guiso que más le gusta, porque le vamos a preguntar. Bienvenido, señor. Buen día. ¿Cómo estás, Diego? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo Buen andan? día. Un placer tenerte con nosotros como Un siempre. poco despeinado, vengo de la moto, vengo corriendo para hablar con ustedes. No, te entiendo. Se perdona a toda la gente de la moto y más si andan en moto con este pronóstico fresco, nublado, con algo de lluvia, ¿no? Los verdaderos amantes de las motos salen a la Sí, sí, sí. calle cuando el día está así. Bueno, a ver, palabra que no sé si no resulta muy amistosa, sisifemia, ¿no? Pero lo cierto es que el concepto sí, o lo que está pasando sí. Y empecemos a desandar ese camino para empezar, Diego, a los que nos están mirando. ¿Qué es la sisifemia? Bueno, como vos decías al principio, ¿no? Es decir, hay un mito, a mí los mitos griegos me encantan. Este es el También. mito de Sísifo, ¿no? Que era un rey de Corinto y que, digamos, era característico por su astucia para burlar a los dioses. Los dioses se avivan, ¿no? De esto y lo castigan. ¿Cómo lo castigan? ¿No? Es decir, el castigo que le otorgan es trasladar una roca a través de una cumbre y cuando él está por llegar a la cumbre, ¿no? Vuelve a empezar. Entonces, tiene que ver con esto de una repetición de una tarea inútil, ¿sí? O una repetición de una tarea que nunca voy a poder acabar. Y entonces ahí aparece esta cuestión de la sisifemia, digamos, ¿no? Es decir, que tiene que ver con este simbolismo del castigo de Sísifo. A ver, muchas personas, ¿no? Y por ahí esto también les pasa a ustedes, ¿no? Y a la audiencia. Yo le preguntaba a un paciente mío, bueno, ¿y cuándo terminás tu trabajo? Y él me decía, mirá, si yo quiero, mi trabajo es infinito. Es decir, nunca terminaría mi trabajo, es decir, siempre tengo algo más por hacer. Entonces yo creo que esta respuesta tan buena, Sí. ¿no? Me parece que es una respuesta que podríamos dar muchos de nosotros. Esto de que por más que yo, como Sísifo, ¿no? Es decir, aplique esfuerzo en trasladar la piedra a la cumbre, en algún momento voy a tener que volver a empezar esa cumbre, digamos, ¿no? Nunca va a llegar. Entonces, la sisifemia tiene que ver con esto, con focalizarse en objetivos inalcanzables, ¿no? Tiene que ver con la autoexigencia extrema, con la carga de trabajo excesiva, con también una parte individual que es esto de la obsesión por el rendimiento, ¿no? De demostrar valor, de demostrar competencia. En estos síndromes se dan varias cuestiones de las cuales nosotros hablamos, ¿no? Es decir, esto de puede aparecer también como algún síndrome del burnout o puede aparecer también como el síndrome del burnout es esto de sentirte quemado en el Sí, trabajo sí, sí. o la adicción al trabajo, digamos, ¿no? Es decir, hay muchos modos de entender esto que confluyen en la sisifemia, que es el nombre actual que se le pone a este trastorno laboral. Y estamos en tiempos, digo, de que hay un mandato de la proactividad, hay que ser proactivo, hay que conquistar horizontes todo el tiempo, llevar la bandera un metro más allá, aunque sea, pero hay que llevarla. Y no está mal visto ser proactivo, está mal visto ser vago, ser holgazán, ¿no? Pero ¿qué pasa Claro. si nos pasamos de vuelta, creo, en esta proactividad? Ahí creo que entramos un poco en el terreno de esta sisifemia o no tanto. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es patológico? O sea, un proactivo patológico podría ser que tenga justamente este síndrome. Bueno, a ver, es un buen punto ese, digamos, ¿no? Es decir, es un punto interesante. Yo creo que ni tanta proactividad ni tanta reactividad, ¿no? Es decir, me parece que lo importante es que nosotros podamos encontrar hoy un equilibrio saludable. Entonces, digo, yo entiendo esto del empuje a la proactividad, pero es necesario encontrar un equilibrio saludable para poder llevar adelante nuestras tareas, ¿no? Y también encontrarle sentido a estas tareas que hacemos, porque si nosotros no tenemos un buen equilibrio entre nuestras actividades más allá del trabajo y el trabajo,
entonces esto va a tener una consecuencia a largo plazo que no solamente va a impactar nuestra salud mental, sino que también va a impactar nuestra salud psíquica. Diego, yo te quería hacer la siguiente pregunta. A ver, la sisifemia se observa en mayor medida en aquellas personas que realizan trabajos que no le gustan, o por ejemplo, yo te podría dar mi ejemplo personal. Yo soy periodista y me encanta trabajar de periodista. Ahora, si me llevan a otra área, por ejemplo, ser administrativo de una empresa de transporte, yo creo que sufriría de sisifemia muchísimo. Mira, yo no sé si es una condición, digamos, ¿no? Es decir, que el trabajo te guste. A ver, obviamente, digamos, ¿no? Es decir, hay un autor que a mí me gusta mucho, ¿no? Que escribió un libro que se llama, no sé si lo puedo decir porque el título es un poco polémico. Por supuesto, adelante. ¿no? Es decir, se llama Trabajos de mierda, ¿no? Y es un mirá. autor que se llama David Graeber, ¿no? ¿Y él qué dice de esto que vos me planteás? Dice, mirá, hay un montón de personas que tienen trabajos que no tienen sentido y que ellos saben que no tienen sentido, que no agregan valor. Es decir, son trabajos, como para decirlo, insisto, perdone la vulgaridad, pero es un autor, digamos, ¿no? Es decir, que dice, son trabajos al pedo, digamos, ¿no? Es decir, no agregan valor. Ese tipo de trabajo donde vos no encontrás valor a lo que estás haciendo, ahí el riesgo de que, digamos, ¿no? Te agarre esta sisifemia que nosotros estábamos diciendo antes. Pero también puede ser la sisifemia una consecuencia de que tu trabajo te gusta mucho, pero nunca llegás. Es decir, nunca estás a la altura, nunca podés cumplir los objetivos. Y ahí también se vincula con esto del síndrome del impostor. Por eso te digo, digamos, ¿no? Es decir, estos síndromes que se van poniendo de moda, pero, digamos, que está bien que se pongan de moda, porque son una alarma para prevenirte de ciertas situaciones que son riesgosas para la salud mental. Ok, entonces la solución ¿cuál sería? ¿Ir al psicólogo, por ejemplo? No, a ver, digo, hay maneras de prevenir, ¿no? Esta sisifemia, digamos, ¿no? Que esto que te decía, tener una cultura laboral saludable, porque tiene que ver, en parte, con las empresas que tienen que promover esta cultura, ¿no? De equilibrio entre la salud mental y la salud física y lo laboral, ¿no? Puede haber otros mecanismos de prevención que tengan que ver también con la posibilidad que yo pueda poner límites, ¿no? Es decir, que yo pueda ser consciente de que estoy entrando en una situación de desborde o de perfeccionismo. Y, digamos, si estas herramientas no te dan ayuda, entonces, bueno, ahí sí, digamos, podés ir a apoyarte con un profesional, ¿no? Es decir, alguien que te pueda dar una mano para, digamos, poder salir de esta situación. Pero hay mecanismos, digamos, ¿no? Para poder tomar un poco de distancia de esta cuestión que yo planteaba anteriormente. Creo que está bueno también, Diego, tratar de repensar la tarea laboral que atañe, ¿no? A cada uno y repensar ese camino de qué significa para nosotros, a dónde está el sentido de eso que hacemos. Si ya lo cumplimos, si es una etapa cerrada a lo mejor, o buscar nuevos sentidos, abrir las puertas así, ya nos sentimos aburridos, colapsados, ¿no? Con falta de desafíos. Quizás estas preguntas y este análisis hecho con un profesional o de forma particular, digo, pero pueden evitar que caigamos, ¿no? en esto de la sisifemia también. Totalmente. La posibilidad de esto que decía antes, ¿no? Del pensamiento crítico, de no trabajar de manera maquinal, de poder ser consciente del impacto que tiene el trabajo en mí, pero también de qué escala de valores entra, ¿no? Es decir, claro. Me parece que es una de las claves para no ser atrapado por la maldición de los dioses que atrapó a Sísifo. Tal cual. Y hay dos aspectos que creo que también hay que tener en cuenta al momento de hablar de sisifemia, que es una cuestión de cultura, y en esto quiero marcar a la República Argentina, básicamente, porque no es lo mismo la cultura de trabajo que tenemos acá en Argentina que la que tienen en Japón, en Alemania o en Finlandia o en México o en Estados Unidos. Y entonces eso también es importante, bien lo decías vos, que la organización también ayude al trabajador, y eso habla de algo más arriba que la responsabilidad de uno, de una cuestión cultural. Y punto dos, tareas repetitivas, monótonas y que, bueno, se están viendo amenazadas por la inteligencia artificial. O sea, si estás haciendo algo que carece de valor, claro.
arriba, no te durmas porque, ojo, con esta avanzada también de la IA en esto. Sí, totalmente. Yo creo que a las empresas, digo, para poner el foco también en las organizaciones de trabajo, a las empresas no les conviene un colaborador que esté quemado con síndrome de burnout o un colaborador que esté atravesado por la sisifemia. Con lo cual, para que esto no ocurra, ¿no? Es decir, tienen que hacer algo, ¿no? Es decir, no solamente porque las empresas tienen responsabilidad social empresaria, sino también en términos, si querés, ponerlo en términos de conveniencia, digamos, ¿no? Es decir, claro, un trabajador que, digamos, no puede despegarse, que está atravesado por esto, ¿no? Es decir, bueno, ahí como organización podemos hacer algo para darle una mano. Charlie, ¿alguna pregunta más para Diego? No, la verdad que me parece muy útil que las empresas tengan muy en cuenta este tipo de trastornos laborales, obviamente para que rinda mejor y para que a la empresa le vaya mejor. Claro, también es cierto que es una cuestión, como decíamos antes, cultural de esta sociedad actual, digamos, ¿no? Es decir, que tiene un empuje al rendimiento, un empuje a dar cada día más, digamos, ¿no? Es decir, no solamente esto pasa en el mundo del trabajo, sino también puede pasar, no sé, en el mundo del deporte, ¿viste? Los runners, ¿no? Es decir, que quieren cada vez batir récord. Bueno, sí. No vamos a investigar la sisifemia en los runners, por ejemplo, en otros deportistas, claro, ¿no? Es decir, pero, digo, tiene mucho que ver esto con la lógica del rendimiento que tantos filósofos ya decretaron para este siglo y de la cual tenemos que ver cómo hacemos para desmarcarnos. Tal cual. Y me acordaba, ya que marcaba runners, me acordé de los alpinistas. Algunos que les ha costado muy caro, que lo han pagado con su vida también, ¿no? Esa falta de metas y querer superarse todo el tiempo. Diego, muchísimas gracias como siempre por tu tiempo y tus aportes tremendamente interesantes. Está buenísimo el tema. Antes de cerrar, habíamos dicho que te íbamos a preguntar, porque se viene, viste, un fin de semana muy fresco, creo, en toda la República Argentina. ¿El guiso preferido tuyo, el que encabeza el ranking? Mira, yo soy fan de el mondongo y del puchero. Sí. No tengo un sombrero, pero me lo saco. Acá estoy solo, creo, no sé, Charlie, pero solo con el tema del guiso de mondongo, de los pocos que lo banca. Gracias por decir que está vivo, que está vigente el guiso de mondongo. Gracias. Hay mucho pseudo gourmet que dice, no, yo eso no lo como, pero el guiso de mondongo va para adelante. No, allá lo más alto. Gracias, Diego. Un placer como siempre. Hasta la próxima. Adiós. Un abrazo. Nos vemos.